Buenos días con todos. En este video vamos a hacer una introducción al transformador trifásico de voltaje y al batímetro WT210 necesarios para realizar la experiencia número 5 del curso. El transformador trifásico está formado por un conjunto de 3 devanados o bobinas para el primario del transformador y otras 3 para el secundario o la salida del transformador. En la primera figura podemos ver un transformador trifásico comercial que podemos ver en alguna subestación domiciliaria inclusive. Podemos notar la disposición interna del transformador trifásico. En rojo los devanados primarios y en azul los devanados secundarios. Podemos ver la organización del devanado secundario, X0, X1, X2 y X3 conforman el neutro, la línea 1, línea 2 y línea 3 respectivamente, que se forman de la disposición del devanado secundario. El objetivo es formar el sistema de voltajes balanceado que se puede mostrar en la figura número 3, con lo cual vamos a trabajar en el presente laboratorio. Entonces implementamos en Proteus el siguiente circuito. Podemos simular el generador trifásico con el componente B3 fase que se encuentra aquí. Podemos editar sus propiedades haciendo clic derecho sobre el componente. Podemos editar su nombre, la amplitud en voltajes, 220 voltios para el ejemplo. Seleccionamos que los 220 voltios signifiquen su valor RMS, frecuencia 60 Hz. Listo, entonces con esos valores le damos OK y sabemos entonces de que el generador B1 está generando 3 tensiones trifásicas balanceadas en los puntos R, S, T. Además de eso, como ya hemos visto, tiene el punto neutro, por lo que la conexión interna en el generador es una conexión estrella. Entonces esto vendrían a ser los 3 puntos del generador y su conexión neutro. Recordemos que está generando voltajes de 220 voltios de amplitud, voltaje RMS. Para el lado de la carga, empezamos con una carga trifásica balanceada, resistiva, de 100 ohmios cada uno, conectado en estrella, con un punto en común, punto neutro, que en este caso lo estamos uniendo al punto neutro de la fuente mediante un switch que nos va a permitir hacer la simulación del circuito con los neutros unidos o separados, ¿no? Entonces empezamos la simulación. Para empezar, del lado de la fuente podemos ver que se está cumpliendo, que el voltaje en la línea de transmisión BRS, BRT, BST es igual al voltaje RMS 220 voltios por la raíz de 3. En este caso tenemos 3 valores muy aproximados, 379 voltios, 383 y 381 voltios. Los voltajes, las corrientes también son muy parecidas debido a que la carga es balanceada. En el lado de la carga podemos ver que los voltajes en la fase son muy parecidos, igual a 220 voltios, ¿no? Y la corriente que está pasando
por el neutro es 0, debido principalmente pues a que el switch está abierto. Si cerramos el switch, podemos ver de que no existe ningún cambio apreciable, significativo en la corriente de neutro, queda igual a como si estuviera abierto. Probemos desbalanceando las cargas. Probemos desbalanceando las cargas, cambiando los valores de las resistencias. Tenemos entonces una resistencia de 100 ohmios, otra de 200 y otra de 300 ohmios. Las tres resistencias están configuradas en estrella. En este caso, el neutro no se conecta al neutro de la fuente. Simulamos. Del lado de la fuente vemos de que los voltajes de línea permanecen constantes. Las corrientes de línea, sin embargo, son diferentes. Las corrientes de la línea son diferentes. Los voltajes de fase en el lado de la carga son también diferentes entre sí. Uno es de 151, 248 y 277 voltios. La corriente en el neutro es 0 principalmente porque el switch está abierto. Es así como se está comportando el sistema de cargas desbalanceado sin neutro en común. Cuando yo cierro el switch, le hago clic, cierro el switch, estoy balanceando, el sistema permanece desbalanceado, pero estoy uniendo los neutros. Vemos inmediatamente que las corrientes, a pesar de que son diferentes, los voltajes en la carga son iguales o muy parecidos entre sí. Eso principalmente porque estoy igualando la referencia de la carga, lo estoy igualando a la referencia de la fuente. La corriente en el neutro ya no es 0, es una corriente apreciable, y eso se da principalmente porque la suma fasorial de las corrientes de línea ya no es 0, es una corriente diferente de 0, que es la que está pasando por la línea neutra. El batímetro BWT210 es un batímetro digital, medidor de potencia activa, de la marca Yokogawa, utilizado en el laboratorio del curso, que lo vamos a simular mediante un componente en Proteus. El batímetro, tienen ahí ustedes la parte frontal del dispositivo y la parte posterior del dispositivo. En la parte frontal del dispositivo ustedes pueden ver el voltaje medido, la corriente medida y la potencia activa en vatios, la potencia que está consumiendo la carga en un formato digital. La parte de atrás muestra las conexiones que se tienen que hacer para medir la potencia consumida por la carga. Ustedes pueden ver de que tenemos una entrada para la corriente, dos entradas para la corriente, una para entrada y otra para la salida, que obviamente que tiene que ser en serie, como cualquier medición de corriente, y otros puntos para medir, para conectar a la carga en forma paralela, de esa manera medir el voltaje. La combinación de esas dos mediciones es la que nos da, lógicamente, la potencia de la carga. Analicemos el siguiente circuito. Tenemos lo que ya conocemos, tenemos una fuente trifásica que está alimentando una carga trifásica también. En este caso la carga es desbalanceada, 10 ohmios, 20 ohmios y 30 ohmios. Para medir la potencia estamos utilizando dos batímetros.
W1 y W2. Los vatímetros los podemos encontrar en las herramientas, en el icono de instrumentos. Es necesario darle clic derecho, editar las propiedades y asegurarnos que el valor que se va a displayar sea la potencia activa, en este caso kilowatts, para ambos vatímetros. Si ustedes se dan cuenta, este vatímetro también puede medir potencia aparente, potencia reactiva. En este caso, la carga puede ser balanceada o sin balancear, como en este caso. Nótese que los neutros no están unidos, sin embargo, el método funciona perfectamente.